Saludos a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos el gusto de tener en esta entrevista a José Rubiel Vargas Quintero. Él es activista de los derechos humanos en Colombia, secretario ejecutivo nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, especialista en temas de genocidio político, ha documentado casos importantes de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Colombia en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz. También es una persona que ha asesorado todo lo que tiene que ver con los procesos normativos del Acuerdo Final de Paz para la implementación de los acuerdos. Y el día de hoy nos va a acompañar para conversar un poco sobre la situación precisamente de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, sobre la situación de los derechos humanos. Y pues nada, Rubiel, te damos la bienvenida aquí desde el Observatorio Internacional de Derechos Humanos y Migraciones, y es un gusto para nosotros tenerte acá. Muchas gracias por esta invitación. Agradecerle al observatorio por esta entrevista y poder explicar un poco la situación de derechos humanos en Colombia. Bueno, nos encontramos en un contexto de pandemia. Hace poco se cumplieron 4 años de la firma de los acuerdos, de la firma del Teatro Colón en noviembre de 2016. Y queremos conversar un poco a propósito de toda esta situación de exacerbación de la violencia en buena parte del territorio nacional, donde vienen siendo afectados líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes de las distintas FARC que están en este momento adelantando su proceso de reincorporación a la vida civil, que están haciendo tránsito después de muchas décadas de lucha armada a la vida social, económica, pero también a la vida política en un país que, pues, como se sabe, pues, ha transitado por un conflicto de décadas, con problemas sociales aún no resueltos. Esa es la idea del día de hoy. Pues, Royal, te agradecemos mucho que nos estés acompañando y vamos a iniciar con unas primeras preguntas para que podamos ilustrar un poco la situación. Bueno, lo primero que hay que decir es que entre el año 2012 y 2016 en Colombia vivimos una etapa de calma en términos de violación de derechos humanos. Olvidamos por un momento, por esos 4 años, de homicidios selectivos, de desplazamientos masivos, de masacres, de atentados, de amenazas en Colombia. Incluso llegamos un diciembre donde los hospitales militares no tuvieron presencia de víctimas, que siempre en el marco del conflicto, finales de noviembre, diciembre, estos centros hospitalarios eran bastante llenos. Pero a partir del 2016, de la firma de los acuerdos, se comenzó nuevamente una ola de violaciones de derechos humanos sistemática a lo largo de todo el país. Y yo creería que a partir de la firma de los acuerdos no hemos tenido unos cambios significativos en términos de violaciones de derechos humanos. Por el contrario, lo que las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, lo que nos hemos percatado es que ha aumentado el número de violaciones, de hechos victimizantes a mujeres, a niños, a campesinos, a dirigentes, líderes sociales, a defensores y defensoras de derechos humanos en el marco de este proceso de la firma de los acuerdos. Sí, Royal, por ejemplo, Indepaz, en su último reporte a diciembre del 2020, ellos contabilizaban más de 1000 líderes sociales asesinados
inicio de la implementación del acuerdo de paz. Y se hablaba ya de más de 240, 250 excombatientes asesinados. Y bueno, aunque hay un debate sobre cifras, algunas como las que maneja la Defensoría del Pueblo son menores, e incluso las que está documentando la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia, de todas maneras, más allá del debate de las cifras, pues el número es bastante elevado de personas que han sido, digamos, asesinadas. La impresión que queda entonces es que en lugar de disminuir estos índices de violencia, lo que vino ocurriendo es que hay un aumento, un recrudecimiento de la violencia y pareciera que hay como un patrón político, un carácter político, sistemático, no sé, desde el comité permanente que han podido ustedes observar frente al fenómeno. Bueno, lo primero que hay que decir es que el número de víctimas obedece al concepto de qué se entiende por líder social. Y frente a eso es que hay entidades que tienen un número mayor o menor, pero es por eso. Es decir, ¿qué entendemos que es que es un líder social? Y la Defensoría del Pueblo tiene un concepto de líder social, las Naciones Unidas tienen un concepto de líder social, el gobierno nacional tiene un concepto de líder social, y frente a ese concepto es que dicen si hubo un homicidio y si ese homicidio hace parte de este concepto de líder social. Por eso es que tenemos cifras de la Defensoría del Pueblo habla de 400 líderes sociales y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, igualmente las Naciones Unidas, y para las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones sociales, pues el número que nosotros tenemos supera más de las 800 víctimas. Pareciera que el gobierno no está muy interesado en unificar un registro de víctimas, porque el fenómeno es tan grande que, digamos, por lo que uno aprecia en las posiciones gubernamentales, ellos trabajan siempre con los índices más bajos. Digamos, no tienen en cuenta las cifras que documentan organizaciones de sociedad civil, etcétera, ¿no? Hay como un interés político de no establecer con claridad un criterio que permita la identificación de estas víctimas en el marco de la implementación de los acuerdos. Sí, hay que decir que en el marco de todo esto, el número para el gobierno es bastante importante en el sentido que se va demostrando la sistematicidad de estos hechos, es sistemático. Igualmente al rol de los perfiles de las víctimas, porque podemos encontrar líderes sociales que son defensores de tierras, hay reclamantes de tierras, igualmente hay líderes y defensores y defensoras de derechos humanos que están en función de la sustitución de cultivos de uso ilícito al frente de estos programas. Hay defensores del acuerdo de paz. Estos son los perfiles de la mayoría de los homicidios que se han cometido a los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Y alrededor de eso se va ubicando unos patrones de criminalidad y dentro de eso la sistematicidad, que es lo que le preocupa al gobierno. Por eso ellos hablan de 200, 300 líderes sociales. Hay que decir que el gobierno nacional no ha venido cumpliendo con los acuerdos. Dentro de esto, en el acuerdo final hay un principio que se le conoce como el principio de buena fe. El principio de la buena fe es de cumplir con lo acordado. Es un principio de un contrato, digamos que está también en los convenios y tratados internacionales, y el gobierno ese principio no lo ha venido cumpliendo. Es decir, no ha cumplido con los acuerdos de paz, con la implementación de los acuerdos, y al no cumplir con la implementación de los acuerdos, ha generado que se agudice las violaciones de derechos humanos. Hoy en día, eh, 30 de abril, tenemos ya 272 homicidios
de excombatientes de la antigua FARC. Este mes que llevamos, Giovanni, van más de 12 homicidios. Lo digo porque nosotros desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos estamos ayudando en el proceso de medidas cautelares para excombatientes y tenemos también todas estas cifras y ubicamos quiénes eran los excombatientes. Y cuando ubicamos quiénes eran los excombatientes, estamos mirando que son también defensores de la implementación de los acuerdos, que han venido cumpliendo todo el proceso de los acuerdos, que fueron los firmantes de los acuerdos, que están en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, que son líderes también sociales en sus territorios, en los espacios territoriales, y a estos líderes son los que vienen asesinando a lo largo. Este mes, ya dicho por las Naciones Unidas también, es un mes complejo y terminamos este mes, hoy, ¿cierto?, con un número bastante elevado de homicidios, de excombatientes, sin contar los 39 homicidios que se han cometido a familiares de excombatientes y un gran número de mujeres y de niños que han sido también asesinados, digamos, en el marco de este conflicto. Hay un número grande de desplazamiento también forzado, de espacios territoriales que se han retirado de estos excombatientes de sus espacios por las amenazas que tienen, porque se ha incrementado igualmente el número de organizaciones armadas. En el país, hoy contamos con más de 7.200 hombres armados. Cuando la FARC se desmovilizó o no desmovilizó, llegó al acuerdo y entregó las armas, contaban con un número más o menos de unos 8.000 hombres en armas, y hoy estamos casi por el mismo número, pero con una dificultad que son múltiples organizaciones de grupos paramilitares, igualmente presencia del ELN, grupos del EPL en diferentes territorios, y sobre todo donde los excombatientes también están en nuestros espacios territoriales. Digamos que en la misma línea que venía en la intervención, en las preguntas anteriores, es que el gobierno no viene cumpliendo. Y no viene cumpliendo con un programa que se llama el PENIS, que son los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Estos programas, ahora estos programas tienen muchos elementos, es decir, tiene que ver con titulación de tierras, tiene que ver con programas económicos, con una economía campesina, que no es igual a la economía que nosotros logramos entender o que nosotros vivimos en las ciudades. Tiene que ver también con cultivos, otro tipo de cultivos, tiene que ver con vías terciarias, es decir, que se puedan sacar los productos que ellos cultivan. Bueno, es decir, tiene una serie de elementos y que todos estos elementos el gobierno no los ha venido cumpliendo. Por el contrario, lo que está implementando son fumigaciones de glifosato, donde las comunidades campesinas, comunidades indígenas han manifestado abiertamente al gobierno que esto produce daño no solamente a las personas, a las comunidades, sino también a la propia naturaleza, ¿sí?, que afectan a la naturaleza y que se ha demostrado científicamente. No son opiniones sueltas, sino que es demostrable científicamente los daños que produce las fumigaciones, y el gobierno sigue insistiendo de que va a fumigar, digamos, todos esos espacios, cuando se ha venido realizando también programas de sustitución gradualmente, es decir, de otras medidas, y el gobierno no viene cumpliendo. Yo quisiera aquí decir lo siguiente. Cuando en La Habana se hace este punto, también es pensando en los campesinos y pensando en la economía campesina. Pero también se pensó en miles de campesinos que están hoy privados de la libertad. Y hay miles de campesinos que no son narcotraficantes, sino que viven de una economía muy precaria, ¿sí? Y al vivir de esa economía muy precaria, cuando llegaban los operativos de la fuerza pública, a los que detenían eran no un campesino, sino
a los núcleos de las familias campesinas, porque la economía campesina es familiar, no es una cosa individual, sino que es familiar. Y al llegar a estos grandes operativos, capturaban a toda la familia y les imputaban el delito de narcotráfico, cuando no son narcotraficantes, y a todos los llevaban, los privaban de la libertad, y tenemos una crisis humanitaria, porque tenemos más de 4.000 familias privadas de la libertad, y que alrededor de todo este delito de narcotráfico, pues han sufrido, digamos, todas estas cosas. Pero a la vez el gobierno tampoco viene cumpliendo, y el campesino, pues algunos siguen cultivando. Bueno, yo diría que para ser optimistas, porque la situación en la cual nos encontramos, para ser bastante pesimistas. Y yo diría que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de la repetición. Es decir, es la comisión de la verdad, de esclarecimiento de la verdad, es la unidad de personas dadas por desaparecidas, es la jurisdicción especial para la paz, que son 3 órganos en los cuales se construyó, y cada órgano tiene un objetivo y unos fines específicos. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad ya cerró sus espacios de entrega de informes por parte de organizaciones y de organizaciones también de derechos humanos, y creemos que ahí debe de esclarecerse muchos hechos en los cuales se ha mantenido en la oscuridad qué fue lo que sucedió en el marco del conflicto. Entendiendo que el conflicto en el acuerdo de paz quedó entre el año de 1958 al 2016. Está la jurisdicción especial es decir, y la Comisión de la Verdad el próximo año va a sacar el informe. Estamos esperando las diferentes organizaciones cómo va a salir ese informe. Y alrededor de ese informe, pues hay que mirar a quién se le entrega el informe. Si el informe se le entrega a organizaciones o a países garantes, a una organización, un país, digamos, internacional, al gobierno nacional, o se le entrega a alguna organización nacional, ese informe ¿a quién se le entrega? Es un dilema en el cual nos encontramos. ¿Quién le hace el seguimiento a ese informe? Ese informe no es vinculante, da recomendaciones, no solamente al gobierno, sino a la sociedad y al campo internacional también, digamos que se hace recomendaciones. La unidad de personas dadas por desaparecidas. No hemos encontrado miles de fosas, que era lo que no encontrábamos, porque se encontraban en espacios, en territorios donde había conflicto, y hoy miles de familiares por lo menos han encontrado los restos de sus familiares y los pueden enterrar ya de una manera más cercana a ellos, ¿sí? Y digamos que eso es un alivio para muchas familias, poder encontrar los cuerpos de sus víctimas. Creo que es un avance. Y lo otro, la Jurisdicción Especial para la Paz, igualmente estamos ubicando ahí los posibles responsables, donde se han ubicado los falsos positivos, donde hay miembros de la fuerza pública, que estos miembros de la fuerza pública han reconocido, algunos han reconocido estos hechos, donde se ha logrado demostrar a través de la Jurisdicción Especial de Paz que hubo más de 6.000 hechos de falsos positivos. Entonces creería que esos son aspectos positivos en el marco del conflicto. Bueno, yo diría que más allá de la denuncia que muchas organizaciones internacionales acompañan, digamos, todo este proceso del acuerdo de paz, y a las organizaciones sociales y a las organizaciones de derechos humanos, es que se pueda, estos espacios, que podamos explicar un poco más
poder aclarar más. Sé que el tiempo es muy corto, pero sí poder aclarar más qué sucede. Y esta es la otra visión del gobierno, porque muchas veces en la comunidad internacional lo que ve es la postura del gobierno, y es poder, digamos, que se puedan hacer estos tipos de acompañamientos a las víctimas, ¿cierto? En la lucha por la verdad, que es lo que está sucediendo. Y yo diría que es eso, ¿no? Más el acompañamiento internacional, sobre todo que lo tenemos y lo solicitamos a través de lo que salga del informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Es decir, que ese informe se le pueda hacer un seguimiento, porque ya tenemos experiencia de aquí en la región andina, es decir, del Perú, el informe del Perú de la Comisión de la Verdad, que muchas veces se quedó ese informe, fue en una engavetado, ¿sí? No salió, no se desarrolló las recomendaciones que se hicieron, es poder impulsar esas recomendaciones que se están dando. Entonces, es como hacer ese acompañamiento, pero más material, es decir, de que esas recomendaciones, por ejemplo, que salga de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, se puedan desarrollar y se puedan impulsar. Y es seguir acompañando, digamos, todos estos procesos de denuncia y de esclarecimiento de la verdad. Frente a los combatientes de la FARC es acompañar el proceso de paz, obligar al gobierno que cumpla la implementación de los acuerdos. Es decir, que en los diferentes espacios que se tengan, de organizaciones, de, de parlamentos, que puedan presionar al gobierno para que implemente los acuerdos. Es difícil porque este gobierno no quiere. Aquí estamos con el plan, con digamos, todas estas medidas que se han venido tomando con lo que tiene que ver con la Comisión Nacional de Garantías, que es una obligación del gobierno y el gobierno no lo viene impulsando, digamos, otro tipo de cosas. Por más que le hacemos, las organizaciones, hacemos recomendaciones, el gobierno nacional no viene cumpliendo, pero creemos que tenemos que seguir como en esa lucha, seguir insistiendo, seguir aclarando y solicitarle la ayuda y la colaboración internacional. Como Argos, pues estamos muy interesados en hacer ese acompañamiento. Creemos que hay que fortalecer el rol de las plataformas de la sociedad civil. El papel de los gobiernos y de la comunidad internacional ha sido importante, pero también debe jugar un papel muy importante tanto la sociedad civil colombiana como la sociedad civil internacional. Rudiel, muchas gracias. Realmente pues, nos has dado un panorama muy preocupante, hay que decirlo, de la situación de los derechos humanos en el contexto de la pandemia y de la no implementación integral del acuerdo de paz en Colombia. Queremos pues seguir contando contigo en estos ejercicios pedagógicos, porque creemos que aquí también hay que hacer mucha pedagogía en la construcción de la paz en Colombia, y sobre todo pues de visibilizar estas problemáticas, estos temas que son muy dolorosas y que tienen que llamar cada vez más la atención de las organizaciones sociales, tiene que llamar la atención de los gobiernos y de fortalecer, como hemos dicho, pues el rol de la sociedad civil en estos procesos tan importantes, no solamente para Colombia, sino para la región andina, para América Latina en general. Bueno, desde Argos, es el Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos, continuaremos en esta labor de seguimiento, acompañando las denuncias. Nos interesa mucho conocer este informe de la Comisión de la Verdad y que, desde luego, como bien lo anota Rubiel, no quede como letra muerta, que pueda ser un informe que realmente se pueda desarrollar en múltiples espacios de lo nacional y lo internacional. Esta entrevista podrán encontrarla publicada en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, @ArgosOB. Podrán encontrar esta entrevista y podrán encontrar también otros materiales de estudio del fenómeno de los derechos humanos, las migraciones en el mundo, en América Latina. Invitamos a que nos ayuden a difundir por sus redes todos los contenidos que permanentemente estamos actualizando a través de estos medios. Rubén, muchas gracias por acompañarnos y de verdad que ha sido un gusto poder contar contigo en nuestro pequeño programa
Y a las personas que nos escuchan, pues nuevamente agradecer su compañía y que nos sigan acompañando y siguiendo en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias.